Bien, amados hermanos y amigos que se conectan de diferentes lugares y los hermanos que nos ven y nos siguen por diferido, animándoles también para que se inscriban, hermanos, en este canal que se ha dispuesto para subir esta programación y queremos agradecerles por sus oraciones y que el Señor nos pueda seguir usando para que el pueblo del Señor en este tramo sea cada vez más iluminado por el cielo. Queremos en esta hora continuar, hermanos. Hoy estamos, ¿qué fecha tenemos hoy, hermanos? ¿Verdad? 25 días. 25. 25, ¿verdad? 3 días después. Estamos hoy haciendo relación con los 1844 y recordando un poco la experiencia la incertidumbre que se vivió en aquel tiempo, en el grupo de los que proclamaron poderosamente en el mundo la venida del Señor para 1844, acompañando por la fe, hermanos, ese tiempo y invocando sobre nosotros esas oraciones, esos ruegos que esos siervos elevaron en ese tiempo hacia el trono del cielo, ¿verdad? Que podamos hoy ser visitados por el Señor como fue visitado el pueblo adventista en aquel tiempo, ¿verdad? Queremos, hermanos, en esta semana de testimonio, agradecimiento, eh, una hermana nos va a compartir lo que ha sido su experiencia, eh, el estar en este grupo en relación con la conexión y su ministerio en la iglesia, ¿sí? Así que adelante, hermanita, cuéntenos, compártanos en esta hora brevemente su experiencia, hermana. Sí, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz y bendecido a mañana. Mi nombre es Mireya Fontecha, vivo en Zipaquirá. Pertenezco a la iglesia de Salén, aquí en Zipaquirá, junto con mi hermano David. Eh, pues para mí yo soy directora de diaconisas acá en Salén. Y para mí ha sido una bendición muy grande, porque son temas que en la iglesia pues no se compartían. Bueno, ya después que mi hermanito David ha estado ahí, él es el que también nos ha ayudado a proclamar estas maravillosas verdades en la iglesia. Pues todos sabemos que pues en la iglesia no todos son receptibles a estos mensajes, ¿verdad? Pero personalmente para mí ha sido de gran bendición. Yo tengo un grupo de familia y lo que yo aprendo también se lo comparto a mi familia. Amén. Entonces, más o menos hace bueno, no tengo la fecha exacta, pero aproximadamente unos 3 años, 3 años y medio hace que yo los escucho, de cuando estaba el hermano Neptalí en el grupo, que no nos volvió a acompañar, pero bueno, eh, desde cuando eso yo los escucho. Y para mí ha sido de una edificación muy grande espiritual. Y yo hoy puedo decir que le doy gracias, pastor, porque digamos que son temas que nosotros no vemos en la iglesia. O sea, excepto allí en Salén, el hermano David es el que como que coloca ese deseo de compartirle a la iglesia. Entonces, pues personalmente yo me he edificado mucho, pastor, mucho, mucho. En la vigilia también estuve en un rato, no toda la noche, no toda la medianoche, pero sí parte de la vigilia estuve y ha sido de gran bendición. Entonces, eso nos ayuda a crecer espiritualmente y como se decía, en estos tramos que estamos viendo de la historia, necesitamos levantar nuestras lámparas, porque sabemos que ya tenemos que salir a encontrar a nuestro Salvador. Entonces es importante y gracias, Amén. pastor. Gracias a todos los hermanos por esta bonita misión y que nos ayuda a nosotros cada día a crecer en nuestra vida espiritual. Amén. Gracias, hermana Mirella. Nos llena de gran gozo el sentirnos usados por el Señor para que otros le sigan cada vez más y cada vez mejor. ¿Sí? De Amén. eso se trata esta iniciativa, así que vamos a estar en esta semana de gratitudes, porque terminamos recientemente los 30 días de oración, pero hermanos, el enemigo no descansa y nosotros mucho menos, ¿no?
Tenemos que perseverar, hermanos. A veces nos cuesta perseverar en algunas iniciativas, pero estamos orando al cielo para que nos dé fuerzas en contra del cansancio, de, de todo lo que a veces genera la vida cotidiana, ¿verdad? Pero aquí seguimos conectándonos con la visión, ¿sí? A veces le decía a los hermanos que cuando, o sea, la vida de nuestro Señor se movía en dos momentos, en el monte y en el valle, ¿sí? Y eso se llama visión y misión, ¿verdad? En el monte está la visión, en el valle, en el monte está la visión y en el valle está la misión. Y quiero decirles, hermanos, que la visión renueva, pero la misión desgasta. ¿Cómo terminaba nuestro Señor cuando bajaba al valle, hermanos? ¿Cómo terminaba su día? ¿Mm? Can- Desgastado, agotado, agotado. Desgastado, o sea, cansado, no solamente por lo que tenía que hacer, sino contra toda la influencia opositora que tenía que. Así que la misión desgasta, pero la visión renueva. Amén. Así que estamos en estas mañanas en conexión con la visión. Y por eso se trata, hermanos, que cada día nosotros tenemos una misión en la familia, tenemos una misión en la iglesia, hermanos. Este ministerio está de apoyo al ministerio de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Estamos, hermanos? Para que usted como miembro primero de la familia, porque la primera iglesia es la familia. Y se trata de que esta conexión que hacemos aquí cada mañana tenga un impacto poderoso en su familia, en mi familia, y por ende en la iglesia, porque la iglesia es la familia más, ¿sí? Más extendida, y por ende en el mundo. Primero, ese es el orden correcto que el cielo nos ha dejado, la familia, la iglesia y el mundo. Entonces, de eso se trata, que hay problemas en la familia, hay problemas en la iglesia, y eso hace parte de la misión a la cual Dios nos llama, a ministrar en la familia, a ministrar en la iglesia. Es la misión, pero necesitamos estos espacios de conexión con la visión para ir renovados, hermanos, cada día. Sé que algunos hermanos están teniendo problemas en sus hogares, pero hermanos, el Señor nos renueva, nos fortalece para continuar en el nombre de Él avanzando. Amén. Que tenemos problemas en la iglesia y lo vamos a tener cada vez más, hermanos. Pero aquí el Señor viene y nos renueva, nos reconforta, nos conecta con Él para continuar, hermanos, como Él lo hizo en el tiempo de su primera venida, ¿verdad? El Señor dio su vida por la iglesia y murió en el intento, como decíamos, ¿verdad? En alguna ocasión que eh, los miembros sueñan con la iglesia ideal, los miembros sueñan con la familia ideal, ¿sí? Pero los discípulos, los que somos discípulos, nos entregamos para que esa iglesia ideal sea real, o sea, que no sea un sueño, sino sea una realidad, que la familia ideal no sea un sueño, sea una realidad. Y ahora entonces nosotros nos entregamos en el Señor, igualmente con la iglesia, hermano. La iglesia ideal que tenemos y que queremos no va a llegar a la existencia a menos que nosotros nos entreguemos al Señor en primer lugar, ¿sí? Nos entreguemos al Señor, y esa entrega al Señor va a tener un impacto poderoso en la familia, en la iglesia y en el mundo. Así que nos llena de gozo para que sigamos conectados, hermanos, en estas iniciativas que ha sido de gran bendición y seguirá siendo de gran bendición para muchos. Así que hoy estamos en este cierre de la jornada de oración y vamos a la palabra del Señor, hermanos queridos, para que leamos Hebreos 1:1 y vamos a mirar dos textos importantes que los leímos la vez pasada, pero nos van a ayudar en el enfoque que vamos a estudiar hoy. Hermanos, esto se llama viejas verdades con nuevos enfoques. Aquí no estamos enseñando nuevas verdades. Esas verdades ya estaban allí, solo que para muchos es nuevo.
pero no porque sea nuevo, sino porque es nuevo para usted y para mí muchas veces, muchas cosas. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces es importante que entendamos que las nuevas verdades pueden ser nuevas, pero resulta era porque, no porque sean nuevas, sino porque estaban allí y yo no era consciente. Y de eso se trata el crecimiento espiritual, ¿sí? No hay nueva luz. Toda la luz está ya revelada. Lo que está el Señor haciendo es que esa luz resplandezca y como antes no la conocíamos, ahora nos parece nueva, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Vamos a leer Hebreos 1:1, por favor, y vamos a mirar, hermanos, alguien que nos ayude a leer Dice eh, así. Hebreos y Romanos 10, Romanos 15:4. Uno. ¿Sí? Vamos a buscar Dios, esa cosita. Sí, hermano Miguel. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gracias, hermano Miguelito, hermano. Vamos a ubicar dos palabras claves del versículo, porque de eso se trata cómo estudiamos la Biblia. Y cuando vamos al texto tenemos las antenas bien paraditas. ¿Qué nos dijo el Señor y qué nos quiso decir? Son dos cosas importantes, hermanos. ¿Qué nos dijo? ¿Qué dice el Señor y qué quiso decir con lo que dijo? A veces lo que quiso decir siempre es más que lo que dijo. Por eso usted tiene que entender que cada versículo nos lleva más allá. O sea, es como si fuera una ventana, como si cada versículo fuera una ventana que me introduce en el mundo de la divinidad y de una manera impresionante me da un paseo, ¿sí? Por ejemplo, hermano, si yo le pregunto aquí, la palabra aquí en otro tiempo, ¿sí? La palabra en otro tiempo, ¿qué cubre? ¿Qué cubre ese en otro tiempo? ¿Qué está cubriendo? Porque la palabra dice, y Yahweh habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras. La palabra clave aquí es que cubre la palabra en otro tiempo. El tiempo del Antiguo Testamento. Muy El bien, pasado Miguelito. ¿El pasado de quién? ¿El pasado de del quién? El pasado escritor. del, del escritor. ¿Y quién es el escritor? Pablo. ¿Sí? Lo Y que aquí está está diciendo, hablando que Pablo escribió Hebreos en el año 68, aproximadamente, ¿no? En el conteo gregoriano. Listo. Entonces noten que está la palabra en otro tiempo, está en otro tiempo, al tiempo de Pablo. lo ¿Sí? que aquí se puede también entender es que el mensaje fue dado, el mismo mensaje en otros tiempos, Perfecto. por otros profetas, y que está siendo repetido o recalcado para este tiempo porque no lo han entendido. Por eso se necesita revelación para entender lo que otros entendieron en otros tiempos. Muy bien, hermano Luis. Gracias. Mire, entonces la palabra en otro tiempo ahí está cubriendo básicamente el tiempo de el atrio, vamos a llamarlo así en el santuario, ¿no? Listo, en el atrio, listo. Antiguo Testamento. Ahora dice, vamos a mirar por qué nos introduce ahora al tiempo. Mire, el segundo versículo. Vamos a leer el verso 2. Perdón. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos últimos días, esa frase, ¿a qué está? Está relacionada a tiempo, pero ¿a qué específicamente se está relacionando? Digamos, Pablo estaba viviendo en los últimos días de la historia del mundo. ¿Qué dicen ustedes? No, pastor, estaba viendo en los últimos días de la historia del pueblo de Israel. Exactamente. Qué bendición, hermano Miguelito. Entendidos en los tiempos. Ah, en estos últimos días, ¿cuándo fue escrito el libro de Hebreos? En el año 68. ¿Cuándo se le acabaron los días al Israel del Antiguo Testamento? En el En año el año 70.
En el En el año año 70. 34. Sí, en el año 34, pero ¿cuándo vino el juicio, verdad? En el año 70. Perfecto. Por eso esta carta llega al momento exacto cuando se estaban dando los últimos días de la historia de Israel, ¿sí? Y esto nos contextualiza a nosotros, hermanos. Ahora, entonces, eh, se nos acrecenta, este texto ahora nos, nos acrecienta la tarea, porque la cadena ablativa, o sea, la acción divina de hablar, de hablarle a su pueblo, de enviar mensajes a su pueblo, no terminó ahí, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La cadena reveladora del Señor no cesó, porque el Señor dice, el Señor habló en otro tiempo, ¿ya? Entonces nosotros hoy estamos en el año 2023, después en el conteo gregoriano, ¿verdad? Y por esa razón este texto alumbra, porque en otro tiempo el Señor habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, y por eso Eclesiastés 1:9 se aplica en la historia. ¿Por qué, hermanos? Entonces, digamos, cuando la palabra padres en el versículo 1, ¿a quiénes se estaban refiriendo? ¿A quiénes se estaba refiriendo el apóstol Pablo en el versículo 1 de una manera especial y directa? ¿Mm? Patriarcas y los profetas. A los padres, muy bien, a los patriarcas, ¿cierto? Claro, A sí. los padres, ¿sí? Y dice por medio de los profetas. Entonces se está hablando de los padres, los líderes espirituales del tiempo del Antiguo Testamento, ¿ya? Y está hablando, y por cuáles profetas? Está hablando por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, en el año 2023, ¿cómo diría este versículo? Entonces, ¿a qué la palabra tiempo es clave en el verso 1, y la palabra padres y la palabra profeta? Tiempos, padres y profetas. ¿Estamos? Entonces, en este tramo de la historia en el que vivimos nosotros, en otro tiempo, ¿a qué podemos relacionarlo nosotros? En otro tiempo, ¿a qué lo podemos relacionar, hermanos? Al tiempo de los pioneros, pastor. Bien, hermanos. Ah, claro, al tiempo de los pioneros. Entonces podemos hablar aquí tácitamente, podemos estar hablando del tiempo del fin y del inicio del fin del tiempo. O sea, tácitamente, si ya lo queremos desmenuzar, podemos decir en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, y usted lo puede ver en la historia de los pioneros, de muchas veces y de muchas maneras, sueños, experiencias, palabras, visiones, revelaciones, ¿sí? Todo lo que el Señor derramó en el tiempo del fin y al inicio del fin del tiempo. Nosotros hoy estamos viviendo en el fin del tiempo. Nos estamos ubicando en el tiempo, listo. En ese contexto, entonces, los padres ya no son los del Antiguo Testamento. Para nosotros, los padres espirituales vienen siendo ¿quiénes, hermano? Los pioneros que fueron usados por el Espíritu, que fueron sensibles a la manifestación del Espíritu en ese tiempo del fin y en el inicio del fin del tiempo. ¿Estamos? Y es importante, por eso es que la historia del pasado debemos recobrarla para saber qué es lo que el Señor tiene para nuestra generación, para nosotros, de una manera especial, específica y concisa, porque el Señor quiere tener una atención personal con cada generación que se ha levantado en el tiempo. Ahora, mi amado hermano, aquí nos dice la palabra por medio de los profetas. Ahora, para nosotros, digamos, para nosotros, ¿quién es el profeta?
por medio del cual el Señor habló muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo. Estoy En haciendo el una... lenguaje de Guay. Perfecto. Bienvenido entonces, hermanos, al Israel del lugar santísimo. Somos el pueblo final de Dios, hermanos queridos. Somos el Israel del lugar santísimo. Somos el Israel que está siguiendo al Cordero. Y no hay Israel sin padres. Y no hay Israel sin profeta. Por eso somos el Israel. Eso es una maravilla entender estas cosas, hermanos. Ahora, entonces vamos al versículo 2 y hacemos la relación. El fin de Jerusalén y la relación del fin del mundo. Entonces, ¿cómo dice el verso 2? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando de que el Hijo vino previo a la destrucción en el último tiempo de Israel, de Jerusalén, de Israel como pueblo escogido, en estos últimos días, yo lo relaciono más con los 490 días proféticos de Daniel. En estos últimos días, porque verdaderamente el Señor vino, habló, dice, por el Hijo, el Padre Eterno habló por medio de su eterno Hijo, ¿ya? En los últimos días de los 490 de Daniel 9. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y verdaderamente el Señor habló por su Hijo eterno al pueblo de aquel tiempo, al pueblo de Israel de aquel tiempo, por medio de su Hijo en los últimos días. Dice, en la última semana, Daniel 9, 24 al 27, en la última semana vino el Hijo a traer la palabra del Eterno al pueblo. ¿Estamos? Entonces, en conexión con Jerusalén terrenal, ¿a quién envió el Eterno en el fin, a los últimos días de la historia de Israel? Al Hijo. ¿A quién constituyó qué cosa? Él dice, ¿a quién el Padre constituyó qué cosa, hermanos? Heredero. Heredero. Amén. ¿Y por medio de quién hizo qué? Eso es una Todas maravilla. las El cosas. creador del cielo y de la tierra vino a la tierra. No vino a visitar el creador, hermanos. El Padre a través del Hijo, como ya lo hemos visto en la visión del gran conflicto. Capítulo 1 de Profetas, de Historia de la Redención, y capítulo 2. Qué maravilla, hermano, leer ese capítulo. Ver al creador venir a visitar a la criatura en los últimos días, y el pueblo dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y Jerusalén no entendió el tiempo de la visitación. El Señor había enviado toda la revelación necesaria para que ellos estuvieran preparados para recibir al Señor, pero habían despreciado, ignorado y rechazado los mensajes y los mensajeros. Y el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste? Tu casa será dejada desierta. Y verdaderamente la evidencia, lo que estamos viendo, hermanos, en el conflicto allá de los israelíes y los palestinos, como un memorial de lo que significa ser dejado, ser rechazado, ¿ya? Por el Señor. ¿Estamos? Pero no nos vamos a meter por allá, pero solo quiero resaltar la historia para que usted vea que hay monumentos. Israel es un monumento fehaciente de lo que significa rechazar y lo que implica rechazar el mensaje, los mensajeros, y a rechazar el Dios que envía el mensaje. Tremendo esto, hermanos. Es una lección, y eso lo dice claramente el conflicto de los siglos, y el testimonio dice, el testimonio del espíritu de profecía. Pero vamos a mirar ahora, hermanos, el verso 2,
Ahora, pero para nosotros, en el año 2023, pero en estos últimos días de la historia del mundo, escuche, nos ha hablado por medio de su sierva Ellen White, a quien él nombró, ¿qué cosa? Nombró profeta. Tremendo, hermanos. ¿Quién fue el que eligió a Ellen White como profeta? ¿Ella misma? Ella estaba buscando eso, hermanos, los que han leído la historia. No, El más bien, Señor mismo. ella estaba, e incluso tenía miedo de que fuera a caer en presa del orgullo y no quería aceptar el cargo por ese peligro. Entonces, aquí, hermanos, en estos últimos días de la historia del mundo, el Señor nos ha vuelto a hablar, amados hermanos. El Señor le gusta hablar muchas veces y de muchas maneras, y lo ha hecho, solo que no lo ha hecho en el tiempo en el que usted vive, lo hizo en el contexto de que hoy tenemos los escritos de todo lo que Él dijo y todo lo que Él mandó para el pueblo de Dios. ¿Sí? Si hubiésemos vivido en el tiempo de Ellen White, la hubiésemos visto 2 horas sin respirar, como cuando recibió la visión del gran conflicto, y que el corazón lata, y le colocaban espejos para ver si era verdad. Es imposible, y los médicos firmaban, esto es inexplicable. Su corazón late, pero no respira. Una persona no puede durar 2 horas sin respirar, hermanos. La manifestación sobrenatural del Señor se manifestó en el tiempo, en los últimos días de la historia de este mundo. El mismo Señor que habló a través del Hijo, ahora está hablando a través de su sierva, a quien constituyó su profeta en el fin del tiempo. Estamos, hermanos. Ahora quisiera conectar aquí porque el tiempo se nos fue. Hermanos, qué pena. Romanos 15:4. Estoy haciendo una aplicación de Hebreos 1:2 a la experiencia del Israel del lugar santísimo. ¿Estamos, hermanos? Porque Hebreos, hermanos, pregunto, ¿a qué Israel fue escrita Hebreos? ¿Para cuál Israel fue escrita la palabra, la carta a los Hebreos? ¿A cuál Israel? El Israel judío. El Israel del atrio, pero específicamente al Israel del lugar santo. ¿Me está entendiendo? Le está hablando el apóstol a quién? A los hebreos. Es el Israel del atrio para que llegaran a ser parte del Israel del lugar santo, que ya no estaban adorando hacia el santuario terrenal, ni en el santuario terrenal, sino que ahora tenemos un qué cosa, un templo en el cielo, y ahora la adoración y la obediencia y todo está conectado ya no con Jerusalén terrenal, sino con Jerusalén celestial, que no están conectados con el templo terrenal, sino con el lugar santo. El Señor en el año 31 ascendió al lugar santo del templo celestial, hermanos. Hay algunos fanfarrones, hermanos, que no leen bien la Biblia y están enseñando que el Señor pasó de una al lugar santísimo. Eso es antibíblico, antibíblico. Y ellos dicen que nosotros somos los antibíblicos. Es interesante, ¿verdad? Pero ahora ya el Señor no está en el lugar donde estaba cuando estaba Pablo. Ahora ya el Señor está en donde, hermanos, en el lugar santísimo, porque nos lleva para la nueva Jerusalén, paso a paso. Listo. Ahora vamos a leer, hermanos, y de pronto nos detengamos. Era necesario detenernos un poco aquí. Y esto es importante porque Dios, o sea, hermanos, el Señor nos ama. Lo que quiero resaltar aquí es que el Señor nos ama, y quiero resaltar aquí, hermanos, que el Señor no nos ha, ¿qué cosa? Pueden apagar los micrófonos, hermanos, gracias. Hermano Luis, el Señor nos ama, el Señor no nos ha abandonado, hermano. El Señor nos ha hablado, nos está hablando y nos va a seguir hablando hasta que el caso nuestro sea cerrado. Hasta que cada caso sea cerrado, nos va a seguir hablando.
Estamos hablando, hermano, no de un cierre, ¿sí? Sino que el Señor, si hoy oí su voz, hoy obedecéis su voz. Nosotros hablamos de esto y esto es importante aquí, hermano. Si el Señor habla, habla, Señor, que tu siervo oye. Si el Señor habla, si hoy oigo su voz, hoy debo obedecer, ¿qué cosa? Su voz. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces hablamos del fin de la gracia, el cierre de la puerta de la gracia. Sí, va a haber un momento donde definitivamente la puerta de la gracia se cierra. Pero usted, hermanos queridos, está cerrando la puerta de la gracia cuando el Señor habla y usted no obedece. Usted mismo está cerrando la puerta. Hay hermanos que ya han ido lejos, ido tan lejos con el pecado que ya no escuchan. No porque Dios no hable, sino porque ellos fueron perseverantes en la rebelión, hermanos. Y ya no, su corazón está cauterizado. Para ellos la gracia se cerró, no porque no haya gracia, sino porque ellos han despreciado la que ya Dios nos dio. ¿Me están entendiendo? Porque esto es importante, hermanos. O sea, nosotros no, que el hermano tiene tiempos hasta que se muera. Hermanito, déjeme decirle que no es así. El día de la gracia suya inició el día en que todo el tiempo estamos bajo la gracia. ¿Sí me entiende? Todo el tiempo estamos bajo la gracia del Señor. Pero cuando nosotros somos bautizados, comienza un periodo especial. Y lo vamos a ver hoy, hermanos, en el tema que queremos estudiar en este zarandeo, porque nos ayuda a entender todo esto, ¿sí? Los que despreciaron el mensaje del primer ángel, los que se burlaron del mensaje del primer ángel en el tiempo de los pioneros, para ellos se cerró la gracia. Los judíos, todavía hay gracia. En el tiempo de ellos había gracia, sí, pero para ellos ya se había cerrado la gracia. Cuando el Señor le dijo a los líderes fariseos, y no me veréis más hasta que me veáis venir en las nubes del cielo. Ahí en ese momento, para esos que estaban allí y que habían sido perseverantes en el rechazo de la voz divina, se les cerró la gracia. ¿Estamos, hermanos? Lo estoy diciendo porque, mire, hermanos, a Saúl se le acabó la gracia y todavía no se había muerto. Fue rechazado, fue vomitado y todavía estaba vivo, pero ya no tenía gracia, y no porque no hubiera gracia, sino porque él había ido tan lejos en el pecado, que ya no oía la voz. Por eso dice el Señor, si hoy oís su voz, hoy obedecéis su voz. Amén, hermanos. Vamos a leer el otro texto, Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice así, pastor. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Estoy haciendo una aplicación para que usted ahora tenga las antenitas bien detenidas. La palabra antes, ¿qué cubre? La palabra antes en Romanos 15:4. El Antiguo Testamento también. Perfecto. Las cosas que sucedieron antes, yo le digo la palabra suceder, porque las cosas primero suceden y luego se escriben en la historia del pueblo de Dios. ¿Sí? Primero suceden y luego se escriben. Primero suceden, luego se escriben. ¿Ves? El Nuevo Testamento se escribió, el Señor iba haciendo el milagro y de una los discípulos iban escribiendo el milagro, ¿cierto que sí? Ahora sí era. ¿Cómo era? No, porque Después de vemos que Pentecostés, después de Pentecostés, el Espíritu Santo ahora los dirige, ahora recuerdan y escriben. Primero las cosas suceden y luego se escriben. Entonces, en este contexto, las cosas que sucedieron antes, ¿ya? Para nuestra enseñanza, ¿qué cosa? Se sucedieron. Y para nuestra enseñanza fueron escritas. Porque o sea, como no fuimos testigos oculares de los hechos, ahora a través de los escritos podemos participar de la experiencia. Entonces, ¿cómo diría el texto para nosotros hoy? Las cosas que sucedieron al inicio, en el tiempo del fin,
y en el inicio del fin del tiempo, sucedieron ¿para qué, hermanos? Para nuestra enseñanza. Tanto así que los que vamos a estar de pie en el fin del gran movimiento adventista son los que más identificados estemos con los inicios. Voy a repetirlo. Los que vamos a estar de pie en el fin de como todo comenzó, estamos hablando de la película, ¿no? Que ya tenemos la película como todo comenzó. Pero hoy el Señor está creando la película. ¿Cómo se llama la última película, hermanos? Como todo terminó. ¿Cómo todo terminó? Protagonistas. Miguelito, ¿sí? Aquí estamos buscando a los protagonistas. Usted quiere ser protagonista de esa película, hermano, que el Espíritu Santo está escribiendo en el mundo. Amén. Qué bendición, hermano, que usted haga parte de esta historia que el Señor está, una maravilla. Lo que hizo allá no va a tener ni comparación con lo que va a hacer ahora, porque vamos de menos a más. Amén. Entonces el Señor está diciendo, miren, las cosas que se escribieron antes, las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza. Yo quisiera de pronto, hermano David, ¿usted se acuerda de esa cita que yo le dije? ¿La encontró por ahí en algún libro? No tenemos nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos. ¿Alguno se sabe de memoria esa cita o la tiene por ahí, A hermanos, o la menos que puede buscar? olvidemos cómo Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Son dos cosas, son el texto clarito, o sea, si alguno lo puede buscar allí, porque el texto es más diciente de lo que nosotros, dice, no debemos olvidar, como dice, no tenemos que tenerle miedo al futuro, a menos que olvidemos que. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido a lo largo del tiempo, hermanos. Está media, falta otro pedacito, si alguno Falta la otro puede, pedacito. sí, la puede buscar allí, porque sí la vamos Y a lo necesitar. que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Muy bien, hermana. Dos cosas importantísimas aquí que usted no puede, márquela. Si ya la tiene, hermana, la puede leer completa, alguno que la tenga ya. Porque en el testimonio para la iglesia dice correctamente la frase. ¿Cómo dice? A ver, buscadores, que no estoy en la casa, entonces estoy sin las herramientas completas. ¿Ya? Pero puede en internet usted buscarla y eso sale allí. Mete la frase y sale rápido. ¿Listo? ¿La encontró? Pero está conectada. No tenemos que temerle al futuro a menos que olvidemos cómo el Señor nos dirigió y lo que el Señor nos enseñó. ¿En qué cosa? En nuestra historia pasada. Y está hablando de la historia no del Israel del atrio, no está hablando de la historia del Israel del lugar santo, está hablando de la historia del Israel de qué, hermanos? Del lugar santísimo. El último Israel. ¿Ya? El último Israel de Dios. ¿Lo encontraron? Nada. Se la dejo por tarea. Léala en el contexto. Porque es que muchas veces decimos, no tenemos que temerle al Pastor, futuro, que olvidemos el pasado. Y resulta, hermanos, Pastor, que ya vi de la Ya, de qué evento de los últimos días. Mire, aquí dígalo, está. léala, hermano. Mire la que no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Esa es. ¿Está claro? ¿Está claro, hermano? Las Amén. cosas que se escribieron sucedieron antes, para nuestra enseñanza sucedieron. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué? Porque el futuro es pavoroso si olvidamos qué cosa, hermanos. El pasado. Estamos entonces, ay, el Señor
se nos presentó, el Señor se nos apareció, el Señor nos habló, hermanos, el Señor nos bendijo. Y yo quisiera de pronto, hermanos, aquí, vamos a la parte que tenemos hoy por cubrir de el Gran Movimiento Adventista Ilustrado, hermanos. Por favor, ayúdenme aquí con primeros escritos en la parte final, hermanos, de esta parte, hermano. Esto para algunos parece, wow, esto está tremendo, hermano, pero, y no estoy diciendo herejías aquí, porque alguno puede escuchar esto y desparecerle que es una herejía. Pero déjeme decirle, hermano, que la obra redentora del Señor no es estática, es dinámica. Y la obra reveladora del Señor no es estática, es dinámica. El Señor habló a través de los apóstoles. Hoy en el fin del tiempo habló a través de los pioneros. Y eso es lo que el diablo quiere borrar de la historia de nosotros. Hombres que se están levantando para burlarse, hermanos. Para burlarse. Y el pueblo de Dios tiene que levantarse en este tramo, a levantar la bandera que otros están tumbando, a levantar la bandera que otros están jarreando. Por favor, el Movimiento Adventista Ilustrado, hermano, ¿me ayudan, por favor? Porque aquí estamos 3 días después y en esta visión, sí, hermana. En el último párrafo. Primeros escritos, el Movimiento Adventista Ilustrado. Vamos a leerlo, por favor, aquí. Y ayer leímos el 56. ¿Listo? Y vamos a ubicar el capítulo también que se llama, hermanos, el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Rapidito, hermanos, ya lo tienen. Vamos a leer desde el comienzo. ¿Qué sucedió en el cielo? Dice. En ese tramo histórico, lo estamos recordando, aquí está una visión que fue en 1858. Esta visión fue en 1858. Noten. Y Dios le dijo a ella que escribiera, perdón, hermano Miguelito, el Señor le dijo a Ellen White que escribiera esta visión. Y aquí está recogiendo lo que había sucedido recientemente en la historia del pueblo de Dios. ¿Puede leerlo, por favor? El Gran Movimiento Ilustrado, el Movimiento Adventista Ilustrado. Capítulo 56 de Primeros Escritos, listo. Vi a cierto número de compañías que parecían unidas como en haces por cuerdas. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías, habían personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. Amén. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi a un ángel que velaba sobre cada uno de ellos, que tenía un rayo de luz. Hermano, mire el cuidado, hermano Miguelito, mire el cuidado paternal que el cielo tiene para con sus siervos en la tierra. Hermano, no estamos solos. Amén, hermanos. Hermano, mire, si usted tiene un rayito de luz, hermano, usted no está solo. El cielo ha dispuesto a ángeles para que continúen esa obra que han iniciado en nosotros. Miren aquí ahora cómo se va moviendo la visión. Siga leyendo, hermano Miguelito. Dice así: mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas, oí la voz de un ángel clamar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Entonces noten, este ángel que vino aquí, un ángel me señaló, mira hacia a la tierra, y entonces dice, oí la voz de un ángel clamar. Entonces ahora vino un refuerzo, escuche, ahora vino un refuerzo para ese pueblo, y aquí está hablando de lo que sucedió allá en 1830, 1840. ¿Listo, hermano? Está hablando de lo que sucedió en 1800, solo que esto es lo que sucedió, volverá a suceder. O sea, esto nos enseña, porque lo que sucedió antes para nuestra enseñanza sucedió. Aquí está hablando de la introducción del mensaje del primer ángel, ¿sí? Ahora, si usted quiere ubicar un poquito, yo quisiera que vayamos aquí, hermanos, atrasito, si alguno tiene el libro a la mano,
porque el contexto, miren, el contexto está aquí en la alianza entre la iglesia y el mundo. El contexto del inicio de esta obra está aquí, la alianza entre la iglesia y el mundo. Y yo creo que de pronto sería bueno leer aquí este pedacito. Miren cómo lo amplía aquí. El último párrafo, hermano, perdón. Voy a leerlo yo aquí. Estoy en el penúltimo párrafo. Aquí dice, hace aparecer la religión de Jesús. Bueno, voy a leerlo aquí. Los ministros adaptan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades presentes de la Biblia, porque si lo hicieran estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayoría de estos cristianos mundanos son personas adineradas, los ministros procuran retenerlas, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería, hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de él y la del mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y de sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales los llevan a cabo. Enseñan fábulas agradables a la gente. Y dice, creyentes, perdón, si alguien me puede seguir la lectura. Enseñaron fábulas agradables a la gente, que la gente creyó fácilmente, y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Esto que sucedió allá, hermanos, se está repitiendo. Se está repitiendo, hermanos, a gran escala, porque se ha bajado la norma y verdaderamente se han metido pecadores descarados en la iglesia. Cosas descaradas que jamás pensamos ver en el adventismo, hoy se están mirando, y porque estaba aquí escrito, mire, hermanos, dice aquí, hipócritas y descarados, si la verdad presente se hubiese predicado en su pureza, pronto habría eliminado a esta clase, pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada sobre los miembros de la iglesia, habría revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción, que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre el diablo, cuyas obras hacían. Jesús y todas las huestes celestial notó con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio, que eliminarías a los pecadores hipócritas de los pecadores y de los hipócritas y pecadores, y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos leyendo, hermanos, es que los ángeles malos estaban, miren, es el contexto. Por eso lo quería relacionar acá con esto, porque en medio de esta condición es que se está manifestando la obra divina. El Espíritu se está moviendo sobre los pocos fieles que habían en ese tramo. Y esta visión nos muestra los detalles, ¿sí? Entonces el Señor manda el primer ángel como el antídoto para corregir los males que estaban que habían entrado en la iglesia en aquel tiempo. Hoy el Señor mandó el mensaje del tercer ángel para cubrir y curar a la iglesia de los problemas que nos aquejan en este tiempo, porque el Señor sigue hablando a su pueblo, nos sigue hablando, hermanos queridos,
de muchas maneras y muchas veces. Siga leyendo, hermano Miguelito, o otro hermano, por favor. Sigue diciendo así: una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías, para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Amén. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La Sígale. luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. La luz Los del que habían primer ángel, hermano. Sí, la luz del primer ángel. Aquí estamos todavía en esa visión, en ese recorrido, ¿sí? Del primer ángel, sígale. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. ¿El qué cosa? ¿El aumento de la qué, hermano Miguelito? ¿El aumento de la qué? De la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Amén. El aumento de la luz. Porque la luz va en aumento, hermanos. Todo, cuando usted estudia estas visiones, usted se le quita eso de que luz mayor, luz menor. O sea, aquí podemos ver un panorama más claro de la dinámica que el Señor tiene con nosotros. Siga leyendo, Miguelito. Sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. Entonces, muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. El zarandeo. Aquí está el zarandeo, hermanos. Están viendo el zarandeo aquí en acción. ¿Sí? Un zarandeo, ¿ves? Por eso no hablamos de un chasco, lo que vemos aquí es un zarandeo. Siga leyendo, hermano Miguelito. Mientras que estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores. Y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Ajá. Esos hombres decían constantemente: Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad. Y mire, aquí viene una parte importante. Pregunté quiénes eran y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. Entonces, hermano, miren el peligro que tenemos los ministros. Y de pronto, si estoy aquí predicándole para algún ministro, para algún pastor, esta experiencia debiera a nosotros alertarnos. Porque aquí está hablando de los ministros que en el tiempo de los pioneros rechazaron el mensaje del primer ángel. Y miren todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, hermanos queridos. ¿Sí? Los ministros fueron usados por Satanás para que el pueblo de Dios no recibiera la que, y no estaban dispuestos a que otros la que. ¿Se acuerdan del Señor cuando en la primera venida dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque no solamente no entran ustedes, sino que también se interponen para que otros entren al reino de Dios? Hermanos, oren por nosotros. Estamos en un lugar tremendamente estratégico en lo que concierne al desarrollo de los planes de Dios, pero también en lo que concierne a los planes del desarrollo de la agenda del diablo. O estamos ayudando o estamos estorbando. Todos los ministros finalmente van a tener que tomar una decisión. O estorban a la verdad presente o ayudan a la verdad presente del Señor para este tramo. Y esto nos ayuda a entender, hermanos queridos. En este tiempo entendemos lo que está sucediendo. Vamos a seguir leyendo, hermano Miguelito. Vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Pronto una nube se pasó sobre ellos,
y Sí. sus rostros denotaron tristeza. Pregunté cuál era la causa de esa nube, y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. ¿Cuál es, hermano Miguelito? ¿El primero o el segundo chasco? El primero, El primer chasco, el 21 de marzo de 1844, conteo gregoriano. ¿Ya? Eso es importante que usted lo marque aquí. Ah, aquí fue el primer chasco, mire. El chasco del primer ángel. ¿Sí? En la primavera del año, de ese año. Siga leyendo. había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador, y Jesús no había venido. A El medida tiempo, que el ¿cuál tiempo, hermano Miguelito? Miren, hermano, Miller no predicó de un día ni de un año. Perdón, de un mes. Miller predicó de un año. Que el Señor terminaba en ese periodo, en ese año de la primavera de 1843, o sea, de primavera a primavera, y ellos esperaron todo ese año al Señor. Es importante que usted entienda esto, hermanos, para poder entender lo que sigue, porque aquí mismo lo va dando, le va dando más luz. Siga leyendo, hermano Miguelito. A medida que el desaliento se asentaba sobre los que aguardaban, los ministros y dirigentes, a quienes yo había notado antes, se regocijaban, y todos aquellos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus malos ángeles también se regocijaban. Aquí hay una unión de quién, hermanos? De De los los ministros ministros. con Satanás. O sea que Satanás estaba representado en la tierra por los ministros. ¿Ya? Los creyentes no oyeron las risas del diablo y las burlas del diablo, pero sí escucharon la burla de los líderes de aquel tiempo. Tremendo esto, hermanos. Esto nos abre la mente, hermanos queridos, y nos ayuda a temer, a temer. ¿Sí? Siga leyendo, hermano Miguelito. El mensaje del segundo ángel. Luego Muy oí bien. la voz de otro ángel decir: ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos, y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Vi a unos cuantos ángeles conversar con el que había clamado: ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar: he aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces noten, el clamor de medianoche se le une al segundo ángel. Eso es una maravilla, hermano. Mire, todo esto está aquí. Yo no estoy inventando, todo esto está aquí. De pronto las aplicaciones que uno hace es lo que hace la diferencia. Pero esto está aquí, hermano. Mire, aquí está el segundo ángel. Comenzó el 21 de marzo hasta el verano, todo el verano, hermano. Se estuvo dando de 1844 el mensaje del segundo ángel, la obra inicial del segundo ángel. Siga leyendo, hermano Miguelito. Mire todo lo que pasó. Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía alrededor de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria y exclamaban con los ángeles: he aquí viene el novio. Mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías. Los que rechazaban la luz los empujaban, y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Tremendo. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Párele ahí, hermano Miguelito. Aquí tenemos un trabajo en conjunto. Jesús, sus ángeles y sus siervos. Por otro lado, ¿quiénes están? Satanás, sus ángeles y sus siervos. Y esto, ahora que vayamos a ver el zarandeo, hermano, usted va a ver, ¿verdad? Porque es que yo digo que no fue un chasco, sino que fue un zarandeo. Porque esto es importantísimo, que nosotros lo miremos bajo esta perspectiva. Porque verdaderamente aquí lo que se ve es un zarandeo. Un conflicto acérrimo, hermanos, impresionante lo que se vivió allá, en el paso del santo ¿a dónde? Del santo al santísimo.
Ahora nosotros estamos viviendo ¿de dónde, hermano? Del Santísimo a la Nueva, ¿qué? Jerusalén. ¿Y será que el enemigo nos las va a poner fácil, hermanos? Esta vez va a ser más difícil, va a ser Hermanos queridos, tenemos que estar bien preparados para que podamos entrar con el Cordero a la Nueva Jerusalén. Todo esto fue revelado para que nosotros entendamos lo invisible, qué pasó detrás de. Importante esto. Siga leyendo, hermano Miguelito, para ir cerrando ya, por favor. Luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. En obediencia a esta voz, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban y, abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Los ministros y dirigentes circulaban entre esas diferentes compañías, atando más firmemente las cuerdas, pero seguía yo oyendo la voz de ferviente oración. Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la mano en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba en Dios. La Amén. respuesta se dio. Mientras miraba con fervor hacia el cielo y señalaba hacia arriba, fue: salid en medio de ellos y apartados. La respuesta que dio mientras miraba con fervor hacia el cielo y señalaba hacia arriba fue: salid de en medio de ellos y apartados. Vi personas que luchaban para obtener libertad y al fin rompieron las cuerdas que las ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los acertos repetidos. Dios está con nosotros. Tenemos la verdad con nosotros. Muy bien, hermanos, yo quisiera de pronto a la altura de la lectura, en esta visión, el Señor ahora le está a Ellen White, 1858, ¿no? Esta visión fue en 1858. Y el Señor le está mostrando, mira por dónde pasaste. Porque ella pasó por todo este zarandeo. Ay, yo no entendía. Ay, mire lo que había detrás. Porque ¿de dónde salió Ellen White? ¿De qué iglesia salió Ellen White, hermano? De la iglesia metodista. Exactamente. ¿Cuántos adventistas salieron en el verano de 1854? 50,000 adventistas fueron expulsados de las iglesias protestantes de aquel tiempo porque se les prohibió hablar de la verdad presente. Se les prohibió hablar de la verdad presente. Y ahora ellos están reunidos en los bosques, salen, hermanos queridos. Es impresionante esta historia. Toca leerla en el Gran Movimiento Adventista para que usted la pueda ampliar mejor. El Gran Movimiento Adventista, ese libro le puede ayudar a conocer más detalles de ese tiempo. ¿Ves? Solo que el Señor nos está resumiendo esto, hermano, por amor a nosotros. Siga leyendo y aquí terminamos con este párrafo. Otro hermano que pueda leer, hermano, si algún hermano John está por allí, para que no cansemos a Miguelito. ¿Quién más tiene la lectura, hermanos? El siguiente Yo, párrafo. pastor, yo. Sí, Dice, Continuamente había sí. personas que abandonaban las compañías sumidas en tinieblas y se unían a la compañía libre que parecía estar en un campo abierto elevado por sobre la tierra. Su Ajá. mirada se dirigía hacia arriba y la gloria de Dios descansaba sobre sus miembros que, llenos de alegría, expresaban en alta voz sus alabanzas. Estaban íntimamente unidos y parecían rodeados por la luz del cielo. En derredor de esta compañía había quienes sentían la influencia de la luz, pero que no estaban particularmente unidos en la compañía. Todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés, y Jesús los miraba con dulce aprobación. Ellos esperaban que Él viniera y anhelaban su aparición. Ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra, pero nuevamente una nube se asentó sobre los que esperaban,
y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. Pregunté Sígale. cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante: han quedado otra vez chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir, Párele, hermana. ¿Han quedado cómo? otra vez chasqueados. ¿Cuántos chascos hubieron? Dos. Aquí está, ahora sí, póngale ahí. El segundo chasco, el del otoño, el 22 de octubre. O sea, esta seccioncita de aquí está hablando del gran chasco. O sea, tenemos un chasco y el gran chasco, por así decirlo. Un zarandeo del primer ángel y el gran zarandeo del segundo ángel. ¿Ya? ¿Me está entendiendo, hermano? Si yo le pregunto a usted, ¿con cuál ángel pasaron del santo al santísimo? ¿Con el primer ángel o con el segundo? Segundo ángel. Con el segundo ángel es que pasan del santo al santísimo. El primer ángel lo que viene es a despertarlos para que salgan a recibir al Señor. Esto es importante, hermanos, y aquí hay mucha luz que tal vez todavía no hemos logrado entender nosotros. Y esto nos ayuda a entender los inicios para estar de pie en el fin. Siga leyendo, hermana. Han quedado otra vez chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos ¿Jesús no tienen qué? No podía venir todavía a la tierra porque faltaba la última fase mediadora de Él por nosotros y por el mundo. Síganme. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones 1, y errores 2, recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. son tres cosas, hermanos, son tres cosas, escuche. Vamos a repetirla. Ellos Deben, tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben ¿cuáles son esas renunciar pruebas? a Escuche, ¿cuáles son esas pruebas? Número 1, tradiciones. deben renunciar ¿a qué? A A tradiciones, tradiciones y errores renunciar a errores recibidos de quiénes, a de los tradiciones, hombres ¿y qué más? y volverse por Volverse completo a Dios y a su y a su palabra. palabra. Amén. ¿Cómo termina ahí? Han de ser purificados y emblanquecidos y probados. Los que Amén. soporten esta amarga prueba obtendrán la victoria eterna. ¿Estamos cerca, hermanos, de la victoria? Amén. ¿Es amargo? Será dulce al paladar, pero amargará tu vientre. Eso no fue algo que solamente lo vivieron los pioneros. Aquí dice claramente, quienes soporten esta amarga prueba, ¿sí o no? Quedarán libres de verse qué. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. ¿Cómo es que obtenemos la victoria eterna, hermanos? A través de las amargas pruebas. Es dulce al paladar, pero amarga el vientre. Amado hermano y amada hermana, la victoria eterna está cerca, porque ya estamos en el tiempo de la amargura. Ponte de parte del Señor. Amén. Alista tu lámpara. Echa mano del vestido. Ve al testigo fiel por el oro puro. Ve al testigo fiel por el vestido, por el colirio. Prepárate, porque esta amargura presente no es comparada con la gloria venidera que se ha de manifestar en los que perseveran hasta el fin. Bienvenido, hermanos, a la compañía que busca libertad. No estamos libres todavía, pero estamos buscando esa libertad espiritual que el cielo ha prometido para los que se aferran a la luz. No queremos ser esclavos. No queremos servir a los hombres, queremos servir al que creó al hombre. No queremos temerle miedo al hombre, tenerle miedo al que creó al hombre. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio está que termina. Hoy con más anhelo, pueblo de Dios, abre tu corazón, revisa tu experiencia. Aprendamos de todo esto. Miremos cómo está trabajando Satanás hoy, hermanos,
para mantenernos atados allí, en la atadura, heredadas y cultivadas y todo esto, hermanos, para que nosotros no seamos libres. Dice la palabra del Señor, ¿conoceréis? ¿Conoceréis qué cosa, hermanos? ¿Cómo dice el versículo? La Conoceréis verdad, la verdad y la hará verdad libre. os hará libre. Pero ¿cuál verdad? Está presente, pastor. La verdad. Conoceréis la verdad presente, y la verdad presente os hará verdaderamente libres. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta hora, Padre, gracias por revelarme lo que está detrás? Lo puedo ver un poquito a través de esta visión. ¿Qué está haciendo el enemigo hoy? Pero me llena de gozo saber no lo que el enemigo está haciendo, sino lo que tú estás haciendo por mí. Y mi entrada a la Nueva Jerusalén está garantizada porque tú estarás conmigo. Y no solamente la mía, sino que seré un instrumento para que otros también se animen en este viaje, hermanos, que está que termina. El Amén. Señor vuelve pronto, mis amados hermanos, y no dejará sin recompensa a todo aquel que se haya puesto humildemente. Y vamos a verlo mañana en el tema, así que no se pierda, hermanos, el tema de mañana, por favor, de que haya decidido abiertamente por medio del Señor. Vamos a orar, querido Padre, gloria, honra damos, porque verdaderamente, Señor, eres bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia, porque nos has hablado a nuestros padres por medio de tu profeta. Gracias, Padre, porque podemos tener esa asistencia tuya hoy en el fin del tiempo que nos llena de valor, Señor, para enfrentar las pruebas presentes que se puedan estar presentando en la familia, tal vez en la iglesia y en el mundo. Que tus ángeles poderosos, Señor, estén con nosotros y nos des hoy la victoria de tu Hijo, Señor. Danos la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la mundanalidad, la victoria sobre la carnalidad, porque queremos llevar en la tierra el rostro de tu Hijo en el cielo. Gracias te damos por cada hermano conectado, por cada hermano que ha recibido este mensaje por diferido, en el nombre de tu eterno Hijo, quien ministra por nosotros en el templo del cielo. Amén, amén.